Bien, ante todo, buenas noches, queridos y estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien de salud, al igual que cada uno de los integrantes de su familia. Les expreso mi cordial saludo y les doy la bienvenida a nuestra tercera sesión complementaria correspondiente al curso de responsabilidad social, que se va a celebrar el día de hoy, miércoles 10 de abril del año 2024. El tema a tratar el día de hoy tiene como título Responsabilidad social, evolución conceptual. Estoy seguro que con el aporte criterioso, respetuoso y asertivo con el cual estamos trabajando, realizaremos una sesión amena, interactiva y dinámica. Felicito el compromiso, implicación y sobre todo el respeto con el que desarrollamos nuestras clases. Estoy seguro que va a ser así desde el inicio hasta el final. Bien, como les había comentado en la diapositiva anterior, el tema de esta semana se denomina responsabilidad social, evolución conceptual, y el índice es el siguiente. Vamos a hacer una introducción al tema con la participación de cada uno de ustedes para luego proceder al desarrollo del contenido. Justamente vamos a ver la evolución conceptual de la responsabilidad social, por cuántas etapas ha pasado y cuáles son cada una de ellas, para luego proceder a la definición, en qué consiste la responsabilidad social, cuáles son sus fundamentos, qué entendemos por la teoría de la pirámide de Carroll y cuántas dimensiones tiene. Veremos algunos casos de estudio que permitan comprender mejor el tema tratado, a las conclusiones a las que llegamos entre todos los participantes, dudas y consultas al final de la clase tal cual lo venimos trabajando. Como ya saben, queridos estudiantes, toda sesión de aprendizaje tiene un logro y para el día de hoy tenemos el siguiente. Al término de nuestra sesión, de nuestra clase, los estudiantes identifican la evolución conceptual de la responsabilidad social, sus fundamentos, así como también los elementos a la importancia de la teoría de la pirámide de Carroll a través de ejemplos y casos de estudio demostrando claridad y coherencia. Como les había comentado hace poco, chicos, el tema de esta semana se denomina responsabilidad social y evolución conceptual. Vamos a ver las etapas, su definición, cuáles son los fundamentos y sus dimensiones a través de la teoría de la pirámide de Carroll. Para ello realizaremos preguntas, veremos algunos casos prácticos donde evidenciemos precisión, claridad y coherencia. Y empezamos. Liz, ¿tienes alguna otra pregunta porque estás con la mano alzada, por favor? No, disculpa, profesor, ya lo bajo. Ok, muy bien. Pregunta entonces, atentos. Reflexión interna que surge desde nuestra propia conciencia, parte de cada individuo, y nos permite discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, es la definición de... ¿Eso lo vimos en la clase pasada? Muy bien. Estamos hablando de ética, ¿verdad? Así es, disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano y nos permite discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Ejerce una presión interna. Muy bien. ¿Y cuál es aquella que ejerce una presión externa? Depende del grupo o contexto social en el que nos encontramos. Generalmente es transmitida de generación en generación. Muy bien. Nos referimos a la moral. Así es, ¿no? Normas, costumbres, tradiciones que generalmente son transmitidas de generación en generación. Muy bien. ¿Verdad? Justamente acá iba ese espacio para recordar. La ética trata la reflexión interna del ser humano sobre lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto desde el punto de vista filosófico. Y la moral, como ya le hemos comentado, está asociada a las costumbres, valores, creencias y normas de una persona o de un grupo social, al que tenemos que someternos para vivir de manera pacífica y armoniosa. Habíamos visto en la clase pasada que tanto la ética y la moral son fundamentales. ¿Por qué? Porque ambas construyen la base, los cimientos, ¿sí?
que le van a permitir a la persona la mejor manera de comportarse en sociedad. Muy bien. Y también comentamos lo siguiente en la clase pasada, cómo se relaciona la ética con la responsabilidad social, que es el tema del día de hoy. Ya hemos definido la ética. Acá vemos otra definición que según la RAE es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana, recordando también que el objeto de estudio de la ética justamente es la moral. Y es en base a esa ética que tanto las organizaciones, empresas y los profesionales, los individuos, han establecido algunos principios o códigos de ética. Uno de estos principios o códigos de ética viene a ser la responsabilidad social, que en su manera más simple de definirse es la actitud consciente y responsable hacia el bienestar común. Pero ¿a quién considera este bienestar común? Considera los efectos sociales, ambientales y económicos que vienen a ser los pilares de la sostenibilidad, y eso lo veremos la próxima semana. Y entonces, a su vez, considera su incidencia en las personas, las comunidades y el medio ambiente. Y esta es una definición más actual, que también la vamos a comentar el día de hoy. Pero acá viene la pregunta entonces. ¿Va quedando claro hasta acá entonces? Empresas, organizaciones, individuos y profesionales establecen, en base a la ética, unos principios o códigos éticos. Uno de estos principios éticos o códigos éticos justamente es la responsabilidad social, que en su definición más sencilla es la actitud consciente y responsable hacia el bienestar común. Pero acá viene la pregunta. ¿Siempre se tuvo mapeado un concepto de responsabilidad social o ha tenido una evolución con el pasar de los años? En base a lo que ustedes han venido leyendo. Exacto. Ha tenido un periodo de evolución, ¿verdad? Desde inicios del siglo XX. Exacto. Y para dinamizar la clase entonces, así es, debido a los cambios sociales, tecnológicos, muy bien, hubo una evolución. Para dinamizar la clase les pido por favor que ingresen a la plataforma Menti, www.menti.com, digiten el código 47395670 y respondan a la siguiente pregunta. Según la información del módulo 2, semana 3 en la que nos encontramos, ¿por cuántas etapas ha pasado la responsabilidad social desde inicios del siglo XX? Muy bien. ¿Quién puede compartir el link de Menti? Muy bien, Carlos, pero a ver, vamos trabajando en el Menti. ¿Quién puede compartir el link de Menti, chicos? Gracias, Ángel. Gracias, Paul. Allí tenemos. Y el código es 47395670. Muy bien, veo que vienen repasando. Felicitaciones. 47395670. Y vamos respondiendo en la plataforma Menti. ¿Cuántas son las etapas por las que ha pasado la responsabilidad social? Muy bien. Estoy viendo varias respuestas ya ante una pregunta bastante simple. Muy bien. Exacto, es una pregunta bastante sencilla, pero que es importante que ustedes vengan leyendo, repasando, de tal manera que la clase se haga sumamente dinámica y entretenida como todas las que hemos tenido hasta ahora. Muy bien. Hasta el momento todos están acertando. Excelente. A ver, quedan algunos segundos. Puedes escribirlo por el chat, Rosemary, en el caso de que no te permita entrar a la plataforma Menti. Puedes escribirlo por el chat, no hay problema. Muy bien, ¿verdad? He visto una buena cantidad de respuestas. Felicitaciones, porque es importante, como les comentaba, que ustedes vengan repasando. Bienvenida, Rosemary, no te preocupes. No te preocupes. Cualquier otra duda me la haces por mensajería interna. La responsabilidad social ha pasado por 4 etapas desde inicios del siglo XX. Y las vamos a ver
a continuación. Entonces, hasta acá. ¿Va quedando claro esta parte introductoria con la que hemos querido empezar el tema? Que si bien es cierto, la responsabilidad social actualmente tiene una definición más amplia, pero no siempre fue así. Ha sido un proceso de evolución, debido a los diversos cambios sociales, tecnológicos, que han surgido con el pasar de los años. Muy bien. Y acá está la respuesta que muy bien han dado cada uno de ustedes. Evolución conceptual de la responsabilidad social. La RS ha pasado por 4 etapas desde inicios del siglo XX. ¿Cuáles son estas etapas? La primera, conocida como filantropía pura. ¿Qué sucedía en esta etapa? Los empresarios, ya sea de manera individual o como organización, realizaban donaciones, ¿sí? Sobre todas las beneficencias, en aras de mejorar la calidad de vida de los niños y ancianos. A su vez, promovían las construcciones, llámese casas, parques, alumbrados, sobre todo en los terrenos, en las áreas aledañas a donde vivían sus trabajadores. Es así que en esta primera etapa, por los años 50, se empieza a comprender que las empresas hacían buenas acciones sociales. ¿Sí? Buenas acciones sociales en aras justamente de realizar acciones filantrópicas. Y de ahí viene el nombre, filantropía pura. Luego llegamos a la segunda etapa, conciencia social, entre los años 60 y 70. Acá emergen algunos agentes externos, como lo han comentado ustedes y también en la respuesta anterior. Agentes externos como cuáles. Tenemos en los 60 los movimientos sociales, que promovían la lucha por los derechos civiles, el derecho de la mujer, y también ya empezó a preocuparse por el ecologismo. Y en los 70 se empieza a dar el verdadero cambio de conciencia, donde ya se empieza una batalla contra la discriminación racial, mitigar la contaminación ambiental e impulsar actividades filantrópicas, pero a diferencia de las primeras, que ya estén desligadas un poco del tema económico, sino que vayan más allá. Luego llegamos a la tercera etapa, de la revisión crítica. Como su propio nombre le indica, en esta etapa se hace una revisión crítica. ¿Sobre qué? De lo que se venía considerando como responsabilidad social, que abarca los años 70 hasta el 90. Es así que en el 70 se le trata de dar un enfoque gerencial, y para esto surgen leyes medioambientales, donde se promueve el respeto y cuidado del medio ambiente. En los años 80 se comienza a ver más temas relacionados a la responsabilidad, como por ejemplo la gestión de los grupos de interés, o también llamados stakeholders. Es más, en el año 1984 se creó la teoría de los stakeholders, que son todos aquellos que de manera directa o indirecta pueden afectar positiva o negativamente a la organización. Y en los 90 se empezó a hablar sobre ética empresarial, es decir, el desempeño social corporativo que deberían tener las empresas. Y es así, con toda esta evolución llegamos a la cuarta etapa, que es la de sostenibilidad y desarrollo. Empezó en los 2000 y seguimos hasta ahora. ¿Qué sucede en esta cuarta etapa? Permite identificar las mejores prácticas de responsabilidad social, promoviendo justamente la ética empresarial, un comercio justo, y a su vez se incorporó el concepto de sostenibilidad, de sostenible, perdurable en el tiempo, y cuyos ejes están relacionados a equilibrar el aspecto económico, social y ambiental. Sí, Carlos. Buenas noches, profesor. ¿Y en esto tiene algo que ver la transparencia y la participación ciudadana que aparecieron en los 60? Claro, por eso, en los 60 empiezan los agentes externos, estos movimientos sociales que están conformados por personas que empiezan a establecer
o establecer no, que piden, luchan porque se respete sus derechos, el respeto a la mujer, a los derechos civiles, respeto por el ecologismo. Y poco a poco hubo un cambio en la conciencia de las personas, como por ejemplo eh, luchar contra la discriminación racial que había en esos tiempos, preocuparse por la contaminación ambiental y cómo ir mitigando la misma, disminuyendo, realizar actividades filantrópicas pero desligadas netamente del aspecto económico, que era lo que promovía la filantropía pura, sino ir más allá. Claro que sí. Las personas, los movimientos sociales han sido o han jugado un papel fundamental en la evolución de la responsabilidad social. Pregunta entonces, atentos, atentos, a ver. ¿En cuál de estas etapas se empieza a dar un verdadero cambio en la conciencia? Y luchar contra la discriminación, mitigar la contaminación ambiental. Muy bien, hablamos de ¿qué etapa? De la conciencia social. Muy bien. La número 2. Pregunta. ¿En qué etapa se empieza a hablar más o mucho más de temas de responsabilidad social, como por ejemplo la teoría de los grupos de interés o también llamados stakeholders? La tercera etapa de revisión crítica. Así es, ya hablamos de la tercera etapa, revisión crítica, donde también se le da un enfoque gerencial, surgen leyes medioambientales y se empieza a establecer la ética empresarial. ¿En qué etapa se realizaban donaciones a las beneficencias, sobre todo para favorecer a los niños y ancianos? Estamos hablando de la primera, filantropía pura. Y en los años 50 ya se comprende que sí, las empresas hacían acciones sociales de manera filantrópica. ¿Y en qué etapa ya se incorpora el concepto de sostenibilidad, desarrollo sostenible? Ya estamos hablando de la cuarta y última etapa, cuyo nombre es sostenibilidad y desarrollo. Entonces, miren, esta ha sido la evolución de la responsabilidad social, las 4 etapas por las que ha pasado desde inicios del siglo XX. Hasta acá, chicos, ¿va quedando claro esta parte? Muy bien, continuamos. Y entonces, con toda esa evolución, ya podemos llegar a una definición actual de responsabilidad social. Primero, entender que responsabilidad viene de la capacidad de responder, defender o justificar lo que se dice, hace u omite. Ya habíamos hablado la semana pasada las 3 condiciones de la persona moral, ¿verdad? Libertad, conciencia y responsabilidad. Eso significa que si una persona de manera libre, voluntaria y consciente realiza algo, tiene que hacerse responsable de sus acciones, es decir, tener la capacidad de responder frente a ellas, defender, justificar lo que se dice, hace o omite. Entonces acá yo traigo 2 definiciones actuales de la responsabilidad social. La primera, realizada por Vélez Romero y Cano Lara, que nos dice lo siguiente. La responsabilidad social es la obligación de un individuo, ya sea de manera particular, o puede ser una tarea de un grupo de individuos, es decir, de manera grupal, que conforman una empresa, organización, institución, y que va dirigida ¿hacia qué? Hacia la adopción de tareas, estrategias, líneas de acción, así como el cumplimiento justamente de estas tareas, de estas acciones. ¿Para qué? ¿En aras de qué? De lograr justamente una armonía social, pero a su vez empresarial, gubernamental o familiar, y contribuir de esta manera a la disminución de los impactos negativos que las acciones de nosotros mismos van ocasionando en la sociedad, en el medio ambiente y en nuestras propias relaciones sociales. Miren qué interesante.
obligación, compromiso de todo individuo, ya sea de manera individual, grupal u organizacional, y ese compromiso es con realizar acciones de tal manera que éstas promuevan una armonía familiar, social, gubernamental, empresarial. Disminuir de esta manera con los daños que nosotros mismos estamos ocasionando al tema ambiental y a la sociedad en general. Y tomando ahora sí la definición de la norma ISO 26000, que es una guía referida a la responsabilidad social que se estableció en el año 2010, nos dice lo siguiente. La responsabilidad social, como su propio nombre lo indica, es la responsabilidad de un individuo u organización ¿ante qué? Ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, grupos de interés, también llamados stakeholders, cumpla con la legislación aplicable, fundamental, de tal manera que sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, que esté integrada en toda su organización y realmente se lleve a la práctica en sus relaciones. Entonces, acá se dan cuenta que la norma ISO 26000 integra todas las etapas que hemos comentado para llegar a una definición más actual y que involucra acciones, compromiso por parte de una persona en grupo u organización para actuar de manera ética y transparente en beneficio de las personas, de la sociedad y del medio ambiente. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Cómo esta ISO 26000 abarca, integra justamente todo lo que hemos venido comentando en este proceso evolutivo que ha tenido la responsabilidad social. ¿Sí lo ven, chicos? Entonces, muy bien. Pregunta. Excelente. Si menciona que es un compromiso individual también, ¿eso nos atañe a nosotros, queridos estudiantes, como personas, profesionales, individuos de una que compartimos en nuestra comunidad? Exacto, también nos atañe. Eso significa que yo, de manera individual o promover en grupo, puedo interiorizar y comenzar a promover, a realizar diversas acciones orientadas justamente a promover la responsabilidad social, que no solamente me va a beneficiar a mí, sino a mi comunidad, que está formada por otras personas, el respeto por el medio ambiente, de tal manera que en algún momento se unan más personas, algunas instituciones, y realmente se realicen campañas, proyectos pequeños, pero que pueden ser fundamentales, sobre todo para los más necesitados, para los más desfavorecidos. Y yo sé que ustedes en algún momento han participado y si aún no lo han hecho, están próximos a hacerlo. Porque es bonito tratar de crear una cultura de responsabilidad social, ¿sí? Que se haga parte de nuestra cultura. Hasta acá entonces, ¿queda claro esta parte para proseguir? Muy bien. Veo que están sumamente atentos y participativos como todas las clases. Continuamos. Fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos éticos de la responsabilidad social? Básicamente son tres, y son el fundamento deontológico, entendiendo por deontología deberes, basado justamente en los deberes de la empresa u organización que debe cumplir. El fundamento teleológico, metas y objetivos, es decir, basado en las metas y objetivos
para poder diferenciar justamente la responsabilidad social de las acciones filantrópicas. Ya hemos dicho en la clase pasada que, si bien es cierto, ambas tratan de contribuir, de sopesar inconvenientes, situaciones adversas que padecen las personas, sobre todo los más desfavorecidos, los que más lo necesitan, pero la responsabilidad social ya es una cultura, parte de los principios o códigos institucionales a los cuales las personas nos vamos también sumando, de tal manera que contribuimos, porque finalmente, ¿cuál es el objetivo principal de la responsabilidad social? Contribuir con el desarrollo sostenible, que trata de equilibrar el aspecto económico, social y ambiental en las comunidades. Y finalmente llegamos al fundamento axiológico, valores, es decir, basado en cómo los objetivos y deberes están orientados por valores. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en cada uno de estos fundamentos? Deontológico, deber. Teleológico, metas de objetivos, y axiológico, valores. Y justamente es en base a esto que todas las acciones de responsabilidad social deben estar alineadas con los objetivos de la organización y cumplir estos tres fundamentos: deberes, metas de objetivos y valores. De tal manera que se aspira a realizar el valor de lo bueno, de lo correcto, en aras de equilibrar el aspecto económico, social y ambiental. Recapitulando entonces, chicos, ¿cuántos son los fundamentos de la RS? Muy bien. Hablamos de tres fundamentos. Fundamentos. Tres. Muy bien. ¿Cuál es el que se basa en valores? Los objetivos y deberes están orientados por los valores. ¿A cuál nos referimos? Axiológico. Muy bien. Valores axiológicos. ¿Cuál es aquel que está basado en metas de objetivos? Así es. El teleológico. El segundo. Teleológico. Muy bien. Y deberes, el deber ser, lo que debe cumplir la institución, hablamos de, primero, deontológico. Muy bien. Deontológico. Deberes. Teleológico, meta de objetivos, axiológico, valores. Excelente. Muy bien. ¿Quedó claro entonces estos tres fundamentos de la responsabilidad social, chicos? Genial. Teoría de la pirámide de Carroll. ¿Qué busca? Esta pirámide de Carroll en sí es un instrumento que nos permite evaluar si una empresa o organización realmente cumple con los requisitos de responsabilidad social y por ende se la pueda llamar socialmente responsable. Esta pirámide de Carroll, pues si lo vemos en forma de pirámide, consta de 4 dimensiones. Y partiendo de la base tenemos la económica. ¿Qué implica la dimensión económica? Ser rentable. Eso es fundamental en toda organización empresa, generar rentabilidad para que pueda seguir operando y realizando o cumpliendo sus demás funciones, acciones y por ende constituirse como una empresa socialmente responsable. Entonces la base es la dimensión económica, ser rentable. Pero no es suficiente. Tenemos la segunda, la dimensión legal. Esto implica que una organización debe cumplir con las normas y leyes legales del país donde opera. Fundamental. Pero también tenemos la dimensión ética, es decir, actuar en base a lo correcto y lo justo. Y cumplir con las expectativas de la sociedad en general. Actuar correctamente. Y también la dimensión filantrópica, que va más allá de lo permitido establecido, sino que la organización lo hace por principios propios.
¿Con qué fin? De tratar de mejorar la calidad de vida de las comunidades, sobre todo las más desfavorecidas, las que más lo necesitan. Recapitulando entonces, queridos estudiantes, en la teoría de la pirámide de Carroll, ¿cuántas dimensiones tenemos? 4 dimensiones. Muy bien. Atentos, pregunta. ¿Cuál de estas busca actuar en base a lo correcto y lo justo, lo establecido por nuestra sociedad? Así es, hablamos de la dimensión ética. Muy bien, la dimensión ética. ¿Cuál de estas dimensiones implica generar rentabilidad, generar ingresos, ganancias? Hablamos de la económica. Ojo, estamos partiendo de la base. La económica era la 1 porque era la base, ¿verdad? Ok, económica. La primera, Claro, si partimos de la base está bien, así es. ¿Cuál implica cumplir con las normas y leyes legales del país donde opera? Y es fundamental. Estamos hablando de la dimensión legal. Si partimos de la base sería la segunda. Muy bien. ¿Y cuál de estas dimensiones va más allá de lo establecido, sino que nace por voluntad propia de la organización, con la finalidad de ayudar a los que más lo necesitan, los más desfavorecidos? Estaríamos hablando de la, así es, la cuarta o llamada filantrópica. Así es. Y acá lo vamos a ver con un ejercicio caso. ¿Cómo se constituye, cómo se relaciona todo esto que estamos mencionando? Tenemos el caso de UNACEN, empresa peruana. ¿Qué significa UNACEN? Unión Andina de Cementos. Es una empresa peruana, como ya lo había comentado, especializada en la producción de cemento y clínker, que pertenece al grupo UNACEN, que tiene más de 100 años de operación. ¿Cuál es su compromiso? Promover una industria de la construcción sólida y sostenible que respete el medio ambiente y la calidad de vida de los peruanos. UNACEN cumple con las 4 bases de la pirámide. ¿Cómo así? La dimensión económica. Entre los años 2020, 2021, y es más, según el último reporte ha salido hasta el 2022, ha incrementado sus ventas en más del 40%. Por lo tanto, ¿es rentable para la organización? ¿Hay ganancias? Sí, exacto. Y si hay ganancias, ¿qué dimensión está cumpliendo? La económica. Muy bien, la económica. Y esta dimensión es deseada por la empresa. Tiene que haber ganancias, porque si no, no puede realizar lo demás. ¿Verdad? Eso es deseado por los socios de la empresa. Muy bien. Pero UNACEN también cumple con las leyes y normas que rigen en nuestro país, así como con todas sus obligaciones legales, llámese de seguridad, medio ambiente, minería y electricidad, así como contractuales, tanto con sus colaboradores y proveedores. Si cumple con todo esto, ¿qué dimensión o a qué dimensión nos referimos? Legal. Así es, cumple con la dimensión legal. Y eso es requerido por los stakeholders o grupos de interés. Es un requerimiento, cumplir el aspecto legal. Pero UNACEN va más allá también. Cumple con los principios y normas éticas que han sido aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, cuenta con códigos de ética, políticas de gobierno corporativo y un sistema de gestión antisoborno que ha sido certificado con la norma ISO 37001. Entonces, ¿con qué dimensión también cumple UNACEN? Exacto. Todo esto permite cumplir con la dimensión ética. Y esto es esperado por los stakeholders o grupos de interés. Ellos esperan que se actúe en base a lo correcto y lo justo. Pero seguimos.
es rentable, respeta las leyes, actúa en base a lo correcto y lo justo, pero también está involucrada como asociación, ejecuta diversas acciones en 5 líneas de trabajo, como infraestructura, infraestructura social, está involucrada en temas de salud, educación, medio ambiente y relaciones comunitarias en las comunidades donde opera una SEM. Por lo tanto, se constituye como una buena empresa corporativa. ¿Le obligan a hacer eso? No, lo hace de manera voluntaria, como parte de sus principios y códigos éticos, contribuir y tratar de equilibrar sus ganancias con infraestructura social, salud, educación, medio ambiente y relaciones comunitarias. Es decir, ¿cumple con qué dimensión, chicos? Exacto. Ahí está cumpliendo con la dimensión filantrópica. Muy bien. Porque sería la cuarta si partimos de la base de la pirámide. Y esta es la dimensión deseada por los stakeholders o grupos de interés. Entonces, respondiendo a la pregunta del caso, UNACEN, Unión Andina de Cementos, ¿será una empresa socialmente responsable? ¿Cumple con las 4 dimensiones de la pirámide de Carroll? Exacto. UNACEN cumple y es una empresa modelo acá en el Perú. Yo los invito a que vean información sobre UNACEN. Es una de las empresas modelo. Realiza diversos proyectos de responsabilidad social en esas 5 líneas de trabajo que he mencionado: infraestructura, salud, educación, medio ambiente y relaciones comunitarias. Se involucra con las comunidades donde opera y trata de equilibrar justamente el aspecto económico, social y ambiental, que vienen a ser los pilares de la sostenibilidad. Miren, qué bonito. Sí, Carlos. Profesor, en este caso, en lo ético, está cumpliendo con las normas éticas en este caso, de la sociedad donde está. Pero, ¿qué hay acerca de las normas laborales, vamos a decir, o de repente de seguridad industrial, o seguridad sobre químicos, o sobre seguridad de insumos, ¿no? Si son los correctos insumos que se usa, y todas esas cosas, ¿no? ¿En dónde estaría en todo caso ubicado esto de Acá está, último? mira. Mira, lo que tú mencionas, y lo he comentado, dice, cumple con sus obligaciones legales referido a temas de seguridad. Ahí está la seguridad industrial, medio ambiente, minería y electricidad. Y contractuales, es decir, con sus colaboradores internos y externos. Entonces, dentro del aspecto legal, cumple con todas las leyes y normas que rigen en nuestro país. No solamente con sus colaboradores, sino es fundamental el aspecto legal en temas de seguridad, en este caso seguridad industrial, seguridad de medio ambiente. Por ejemplo, UNACEN cuenta con la ISO 14001, que es de medio ambiente, la ISO 9001, que es de calidad, la ISO 37001, que es un sistema de gestión antisoborno, porque ha puesto en práctica también la ISO 26000, que es de responsabilidad social. Así es un ejemplo de empresa socialmente responsable en nuestro país, y es más, también opera en otros países de Sudamérica y ha entrado al mercado norteamericano de la mejor manera. Así es, estimado Carlos. Espero haber respondido tu pregunta. Muy bien. Y acá tenemos otro caso. A ver, léanlo y me responden. ¿Qué podemos decir de Chimuc? ¿Será una empresa socialmente responsable? No, ¿verdad?
Claro, no cumple del todo. Exacto. ¿Genera ganancias? Sí, ok. ¿Tiene a sus colaboradores en planilla con beneficios según el caso? También, ok. Pero el aspecto legal no solamente abarca cumplir con los colaboradores, exacto, sino no cumple con el aspecto legal referido al medio ambiente, al respeto y cuidado con las normas legales referidas al medio ambiente, exacto, de seguridad ambiental. No cuenta con un sistema eficiente de tratamiento de sus residuos. Por ende, ¿dónde suelen terminar los residuos líquidos de muchas empresas que no cuentan con un sistema eficiente de tratamiento? ¿Dónde terminan? Así es, en los ríos o mares. ¿Y qué provoca eso? Contaminación. Así es. Con diversa flora y fauna terrestre y marina se ve afectada justamente por esta contaminación. Efectivamente. Y eso a su vez provoca conflictos sociales. No cumple con el aspecto legal del todo, solamente con sus colaboradores, pero no por la seguridad ambiental, ni tampoco con el aspecto ético, porque eso trae conflictos sociales. Y lejos de ceñirse a las buenas normas de convivencia, hace todo lo contrario. ¿Sí? Carlos, ¿levantaste la mano? Me olvidé de bajar, pero de todas maneras voy a aprovechar, profesor. Eh, También las empresas colaboran, para ellos es importante esto porque bueno, hace décadas, eh, ellos también acordaron de que las empresas que no llevaban las normas ISO o ISO ah, no podían intercambiar productos de preproducción o insumos para la producción. Entonces, si uno no llevaba esa norma o esto de seguridad, eh, responsabilidad social, no tenían una norma en su empresa, esa empresa no podía abastecer a otra que, que sí llevaba, en este caso, las normas de ISO. Y eso salió, aunque las normas ISO no es obligatoria, las empresas las están llevando por ética, ¿no? Eh, para que... Lo que pasa, lo que pasa es que en un mercado competitivo, cuando tú quieres marcar una diferencia, como tú dices, nadie obliga a certificarse con una norma ISO, pero ya está en las empresas y organizaciones que quieren ir más allá, como tú lo has dicho, actuar como empresas éticas, transparentes y por ende con responsabilidad social, adecuarse a estas, cumplir con los lineamientos y marcar de esta manera una ventaja competitiva frente a otras industrias. Porque yo les hago una pregunta. Nosotros, los consumidores, los clientes, cuando vamos conociendo que una empresa, aparte de generar ganancias para ellos, que es fundamental, está involucrada con el aspecto social, ambiental, que realiza campañas con los más desfavorecidos, ¿no está ganando un cliente también? Y por ende está marcando una ventaja competitiva. Claro, de una u otra manera está marcando una ventaja competitiva. Wilson, te vi con la mano levantada. A ver. A ver, profesor, buenas noches. Esto no, con el respecto, por ejemplo, en la primera, de una SEC de la empresa, que es una empresa modelo delante de Sudamérica y acá en el Perú. Entonces, yo creo que esta empresa, Chimú, yo creo que no hay parte del Estado, o sea, una ley que pueda hacer cumplir, ¿no? Porque yo no creo que solamente el Estado, pues, dé facilidades para que la empresa pueda generar ganancias, pueda dar ganancia, como se dice, a sus socios, ¿no? Pero no implicar por lo principal, la base, que es el medio ambiente, ¿no? Yo creo que el medio ambiente en sí debe, pues, tomar interés el Estado de hacer cumplir a esas empresas, que no solamente es ganar, sino también cumplir con
legalidad del medio ambiente, porque sin medio ambiente prácticamente ni ellos ni nadie podemos ganar, ¿no? Yo creo que quería hacer esa consulta de parte del Estado, si es que hay una ley que haga cumplir todo esto, lo que Es está que, sucediendo precisamente con esta empresa, ¿no? ya, gracias. Mira, no hay una, hay diversas leyes a favor del medio ambiente, porque de eso se trata también el Estado. ¿Cuál es el tema? Que puede haber una ley, puede estar estipulado, pero si no se le hace el seguimiento respectivo y que realmente se cumpla esa ley, solamente queda en palabras, en algo escrito, pero que no se pone en práctica. Y si a eso le sumamos, exacto, no lo quería decir, pero Carlos ya lo dijo, en letra muerta. Y si a eso le sumamos lo que dice Marcos, el tema de corrupción, aún más, aún más. Pero de que hay. El tema es que muchas veces no se hace la debida auditoría, la debida verificación si realmente se está cumpliendo o no. Sí, Josué. Así es, Rosemary. Esa es la razón. Sí, Josué, ¿te escuchamos? ¿Me escucha? Sí, Lo que pasa que algunas empresas, por ejemplo, cuando hay inspección, maquillan totalmente la empresa. Y una vez que pasa la inspección, vuelve toda a la normalidad. claro, pero cuando se hace, es decir, cuando se quiere hacer una verdadera verificación, así esté maquillado, salta a la luz. Pero ese es cuando se quiere hacer una verdadera auditoría, ¿no? Pero cuando se pasa por agua tibia, como se dice, a pesar de ver deficiencias, pues se termina aceptando muchas veces. Sí, Hernán. Buenas noches, profesor. Para complementar a todas las ideas que han dado los compañeros, creo que cada empresa en el tema laboral o para la competitividad de todos los mercados, siempre para tener un plus, la mayoría de las empresas puede tener o adquieren la certificación de la trinorma. ¿Qué es la trinorma, ¿no? Que aquí llamamos la trinorma, las personas que trabajan en seguridad. La primera ISO es la 45001, que trata de seguridad y salud en el trabajo, la 14001, que trata de medio ambiente, y la 9001, que trata de lo que es calidad. Y muy aparte de eso, también hablamos de lo que es el BAS, el BASC, que trata para controlar si la empresa o no tiene, digamos, todo lo que ingresa sale de buena manera. ¿Cómo es eso, Hernán? Por ejemplo, si estamos estamos regulando nuestros ingresos y nuestras salidas, si no estamos metidos en corrupción o en actos así. Eso era lo que quería comentar. Y muy aparte, viendo viendo la empresa que está en pantalla, para realizar trabajo tipo de minería, primero tendría que hacerse un estudio de impacto ambiental, hablar con las personas que viven al costado, de donde va a ser la minera, donde va a poder excavar o estas cosas, para que puedan establecer y llegar a un punto medio, para que no tanto sea afectado la empresa como la comunidad. Pero siempre se ha visto que por A o B nunca se va a poner de acuerdo. Nunca va a haber un punto medio entre tanto la población como la minera, y siempre va a ganar el que tiene más. Y volviendo al tema también que escuché de un compañero acerca de las revisiones de las empresas cuando hay inspectoría. Bueno, cuando vienes una fila a cada empresa, tienes que tener toda tu documentación al día, porque si no te cae una multa de más de 5 ITs, creo que estamos. Y había otro tema acerca de las leyes que están a favor del medio ambiente. Tenemos la Ley General de Medio Ambiente, que es la 28611, que es la que la regula. También tenemos la otra ley, que es si no me lo recuerdo, hay otra que es, no me olvidé la otra, que es la de
la otra ley que es también la 28245, que también regula el sistema nacional de gestión ambiental. Y también tenemos otra ley, que es la 27314, la 27314, que es acerca de los residuos sólidos y los manejos. Todas esas leyes son las que fiscalizan o regulan. Más que nada son las que tenemos, las normas la ley que tenemos que seguir para poder trabajar de manera correcta. Espero no haberlos cansado con mi breve explicación. No, es un Gracias gran por atención. aporte. No, muchas gracias, Hernán. Como siempre les comento, acá estamos para aprender. Entre ustedes aprenden mucho, yo aprendo mucho de ustedes y ustedes aprenden algo pequeño de mí. Así que nada, estamos para aprender. Pero en conclusión, hemos visto una empresa que sí cumple y por lo tanto se puede decir que es socialmente responsable, y hemos visto el caso de una que cumple a medias, pero a medias no se puede catalogar como una empresa socialmente responsable al 100%. Y así como una CEN en el Perú, hay muchas que se están involucrando realmente en la responsabilidad social y tratar de cumplir de manera voluntaria con todas estas certificaciones, y hay otras que quieren adecuarse, que por ahí maquillan, como ustedes han dicho, pero que no lo terminan de lograr, ¿sí? Porque más les importa la ganancia, ser rentables y poco el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿necesitamos más involucramiento por parte de todos? Sí. La responsabilidad social muchas veces es tarea de todos también. Esperemos que existen leyes y marcos regulatorios, pero que en algún momento se cumplan del todo, porque eso marcaría realmente un antes y un después. Pero necesitamos un trabajo en conjunto del ciudadano de a pie, es decir, la sociedad civil, de las organizaciones y empresas, claro está, pero también de nuestras autoridades, que muchas de estas dejan mucho que desear en lo que respecta a ética y moral, y por ende, sin ética y moral tampoco puede haber responsabilidad social, ¿verdad? Tampoco. ¿Quedó claro hasta acá entonces esta parte, chicos? Profesor, disculpe, bien corto voy a ser. Yo tengo una experiencia sobre de inspección, de auditar en ISO. Ah, mire, lo que a las empresas le falta es la concientización o la identificación o crear una cultura de responsabilidad social. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Esto se puede lograr haciendo que los auditores sean los mismos trabajadores de la empresa, no los gerentes, no los supervisores, sino los trabajadores comunes y corrientes. De esa manera también los trabajadores se identifican con la empresa y le ponen más dedicación a su trabajo. Entonces, cuando el trabajador hace la auditoría de responsabilidad social, se van a encontrar muchas cosas, y estas auditorías en una empresa privada se hace por lo menos 2 veces al año, y, y cada año o cuando venga la entidad pública, digamos, a revisar si cumple o no, pues va a tener todo, ¿no? Ahí, y nunca va a haber esta situación de que se disfraza un ambiente para pasar la inspección. Creo que nosotros como empresarios o como trabajadores nos hemos acostumbrado a que nos vengan a revisar y a estar preparados en el momento de revisar, pero que es diferente a que los trabajadores sean los que hagan la auditoría y no los gerentes ni los supervisores. De esa manera también tenemos una retroalimentación de los errores que podemos tener, que como gerentes o supervisores no llegamos a ver en el piso, vamos a decir, o en el ambiente de operaciones, ¿no? Gracias. No, claro. Mira, lo que yo te puedo decir es que muchas organizaciones hacen una auditoría interna, pero lo complementan con la externa, justamente para ver si la interna va ok. Porque, como sabemos, una auditoría interna sí es importante, pero también se puede ver, se puede dar el caso
de que dentro del mismo personal interno se quiera manejar datos que no son correctos. Entonces la externa ayuda, ok, a ver, si la interna ok, la externa dice, ah, ok, sí, lo que han hecho estas personas, estos colaboradores, ya sea desde la persona con el más alto cargo hasta un colaborador común y corriente, va ok. Eso es lo que yo sé de muchas organizaciones que hacen eso. Bien, continuamos entonces. Así es, Fernando. Debe haber una interna y una externa. Perfecto. Acá les comparto este videito que he hecho con mucho cariño para ustedes, utilizando la herramienta de inteligencia artificial llamada Lumen 5, para que lo vean. Ya estamos por acabar, Rosemary. La clase dura una hora. Muy bien. ¿Me indican si lo pueden ver, por favor? ¿Sí lo pueden ver? A ver, ¿me indican? ¿Sí se puede visualizar? Perfecto. Visualícenlo y luego me comentan qué les parece. Bien, ¿qué me pueden decir de ese pequeño video, chicos? Profesor, si es cortito y lo puede repetir, por favor, porque no vi nada. No, yo les he pasado un link. Ahí lo veo, ahí lo veo. Yo les he pasado un link, por favor, para que lo vean. Vamos a tratar de visualizarlo acá también. Qué bueno, chicos. Se habrán podido dar cuenta de que es un pequeño resumen de lo que estamos tratando. Así es un pequeño resumen de 2 minutos de lo que hemos comentado. Utilizando justamente esta herramienta sumamente interesante que se llama Lumen 5.
Espero haya sido de su agrado, lo he hecho con mucho cariño para cada uno de ustedes. Para que tengan, ¿no? Es un resumen de todo lo que hemos estado comentando. Y ahora sí volvemos. Volvemos con el PPT. Bien. Seguimos entonces. Bien. Con el aporte fundamental de cada uno de ustedes y lo mencionado en clase, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. El constructo responsabilidad social se ha ido modificando a partir de los agentes externos, perdón, se repitió, es decir, los cambios y avances de la sociedad, que lo habíamos comentado al inicio. 2. Es un concepto que da lugar a la responsabilidad social, es un concepto que se sirve de la ética en sus fundamentos axiológicos, teleológicos y deontológicos, para reforzar nuestros deberes y metas orientados al bien. 3. La pirámide de Carroll es un instrumento que permite evaluar si las empresas o organizaciones cumplen con los requisitos para denominarse socialmente responsables. Cuarta y última conclusión. La responsabilidad social involucra un compromiso individual, grupal u organizacional de adoptar acciones en aras de lograr una armonía familiar, social, empresarial y gubernamental. ¿Queda clara entonces estas conclusiones a las que hemos llegado entre todos el día de hoy? Muy bien. ¿Por cuánto tiempo me hace la pregunta su compañero? No, ese video lo pueden ver en reiteradas oportunidades. ¿Sí? En reiteradas oportunidades. Muy bien. Estas son las referencias de donde extraigo la información. Yo sé que ustedes vienen leyendo el módulo, y lo cual me parece correcto. Todas las clases tienen que ser así. Y algún balotario de preguntas frecuentes a manera de evaluación, tal cual les ofrecí desde la primera semana. Pregunta 1. A ver. ¿Cuál sería la respuesta? La Clínica Luzán ha ganado un reconocimiento por la empatía evidente en su servicio de atención a pacientes y familiares. En su atención médica, la clínica cumple rigurosamente con todos los protocolos clínicos establecidos y demuestra un manejo comunicativo apropiado al informar a los familiares sobre los progresos en los casos de UCI. ¿Bajo qué fundamento de la responsabilidad social se rigen las acciones de esta clínica? Exacto. Valores. Alternativa C. Muy bien. Axiológico. Axiológico. Alternativa C. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué etapa surge en el contexto de la defensa de los derechos civiles de la década del 60? Muy bien. La de la conciencia social, ¿verdad? Entre 60 y 70. La que se da debido a los agentes externos que empiezan a emerger. Uno de esos en la década del 60 es la defensa de los derechos civiles, derecho de la mujer y ecología. Conciencia social. Alternativa B. Muy bien. Pregunta 3. La ética en las organizaciones se volvió una necesidad en el mundo del crecimiento corporativo. De acuerdo a la pirámide de Carroll, ¿qué implica considerar este término?
Ética, ¿qué implica? Como dice Ángel, reflexionar sobre las conductas de las personas a través de la promoción de una convivencia justa y equitativa. Actuar en base a lo correcto y lo justo. La parte ética. Alternativa A. 3A. Reflexionar sobre las conductas de las personas y promover la conducta justa y equitativa. Muy bien. Cuarta y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones no se relaciona al periodo de la conciencia social? Muy bien. Como dice Josué, en esta época todavía no se hablaba de sostenibilidad. Eso fue en la cuarta etapa, ¿verdad? En la cuarta etapa de la sostenibilidad y desarrollo recién se empieza a hablar, a incorporar la palabra sostenibilidad. Por ende, la respuesta correcta es la D. ¿Quedó claro este balotario de preguntas frecuentes, chicos, para todos? Sí, profesor. Muy bien. Preguntas así pueden venir en sus cuestionarios semanales o en el examen T1 que se va a realizar más adelante. Avisos importantes. A ver, ya estamos por acabar. Recuerden que actualmente nos encontramos en el módulo 2, semana 3 de clase, que empezó el lunes 8 de abril y culmina el lunes 15, de lunes a lunes de 1 a 1. Profesor, ¿esta semana tenemos foro de reflexión? No. Los foros de reflexión no son todas las semanas. La semana pasada sí tuvimos, y de aquí vamos a tener en la semana 5. No son todas las semanas. Logro de la sesión. Al término de esta, el estudiante identifica la evolución conceptual de la responsabilidad social, sus fundamentos, así como también conoce los elementos y la importancia de la teoría de la pirámide de Carroll a través de ejemplos y casos de estudio demostrando claridad y coherencia. Hemos visto eso el día de hoy, chicos. Hemos cumplido el logro de sesión. ¿Cuál es la evolución conceptual? Los fundamentos de la responsabilidad social, la pirámide de Carroll, casos, ejercicios, preguntas. Exacto. Todas las clases debemos cumplir el logro de sesión y su aporte es fundamental para el mismo. Finalmente, tema de la próxima semana. Módulo 3, semana 4. Se denomina normas relacionadas a la responsabilidad social. Vengan repasando para que la clase se haga tan dinámica como todas las que hemos tenido. Siendo así, me despido. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana. Gracias, cuídense.